Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales.
Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Y partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. ¿Se imagina usted los gritos de dolor aquella noche? Imagínese por un momento si usted estuviera en una casa egipcia y de repente un hijo comenzara a convulsionar y comenzara tal vez a ponerse morado, no sé qué, quizá cayera del lecho y comenzara a quedarse con la mirada queda y luego expirar. Y era el hijo primogénito, muerto. Y tal vez su mamá, en el dolor de los egipcios, que acuérdese que son espectaculares en el dolor, comenzó a gritar. Su padre, al encontrar la escena, arrancó su vestido, comenzó a golpearse el pecho y a decir: ¿por qué está pasando esto? Y aquí tenemos la primera respuesta. En los gobiernos pasados de Egipto, el faraón, el primero de Éxodo, un día decretó muerte contra los hijos de Israel. Y en aquel entonces eran los hijos de Israel lanzados al río Nilo. Ahora ellos están viviendo la amargura y el dolor que un día ellos le provocaron por un decreto estatal a los hijos de Israel. Y quizá alguno de la desesperación sale a la calle y pregunta y se da cuenta al salir a la calle que todos los hijos primogénitos, las bestias, están muriendo. Pero curiosamente ve que ningún hebreo, ningún primogénito hebreo muere.
y se habrán preguntado, ¿qué pasó aquí? Ellos son la causa. Salgan de aquí, váyanse. Ustedes son los que nos han traído este problema, porque no reconocen que el problema estaba en ellos y que un día comenzó matando niños. Y ahora el día del pago, el día de la retribución ha llegado. Y a veces parece como que pecamos y como que no pasó nada. Y está en la entera voluntad de Dios aplicar justicia o darte un día más de misericordia para que lo pienses y te arrepientas. Y ya han habido 10 plagas donde se demuestra clarito que a Faraón se le dieron 10 oportunidades. En cada oportunidad rechazó esa misericordia, rechazó ese don inefable de su misericordia y ahora está viviendo las consecuencias. Qué triste historia, qué triste dolor. Una noche amarga, quizá Faraón a lo lejos oye los lamentos de su pueblo y se levanta, corre a la recámara donde está su hijo primogénito y ahí está, como Moisés lo dijo, muerto, tirado. Este Dios finalmente se la cobró. Se la cobró. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, había dicho el faraón anterior, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Quizá la conciencia le hizo traer a memoria que habían días amargos para los israelitas y ahora la copa amarga la está bebiendo él. Su hijo amado, su semidios, su casi Dios, muerto. Qué triste escena. El trono de Faraón había decidido matar niños y ahora el Dios de los hebreos cobraba la factura. Y usted dirá, pastor, Dios es un asesino entonces. ¿Por qué? ¿Por qué está matando a estos hombres, estas mujeres, estas bestias? Dios es un asesino, podría pensar alguien. No, Dios no es un asesino. Le dio días de misericordia que no tomó. Si usted, por ejemplo, arbitrariamente le quita la vida a alguien, claro, es un asesino. Pero si en cumplimiento de sus funciones como policía le quita la vida a alguien en su legítima defensa o en su legítimo cumplimiento de sus funciones, a usted no le cobra a Dios esa vida. Yo no soy un asesino. Si mato a alguien que se metió en la casa, posiblemente uno diga, venga, pues se metió en la casa, tuve que defender mi casa, en el forcejeo se murió. La ley dice que yo no soy culpado de asesinato. Pero ¿cuáles son las razones por las que Dios mata? ¿En defensa propia? ¿Es un asesino? No, es que Dios es justo también. El que no hayas muerto da cuenta de su misericordia, pero el que se ejecute el juicio da cuenta de su justicia. La vida es dada por Dios y por tanto no le pertenece a usted, no me pertenece a mí. Él es el dador de la vida y por tanto cuando quiera demanda esa vida. Si usted, después de haber pecado en los días anteriores, todavía me está escuchando, hoy tiene que darle gracias por la misericordia, porque un día Él va a ejecutar el juicio. Un día Él va a ejecutar el juicio. Él va a tomar a criterio el día en que lo va a ejecutar. Y vemos que aquí Dios es misericordioso todavía en el juicio. ¿Por qué? Porque los egipcios mataron a cuanto israelita era varón, mientras que Dios solo está escogiendo a los primogénitos. El pago de lo que merecían no se los está dando. La retribución que merecía no la están recibiendo. El decreto era el siguiente: y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Y ya hemos entendido por qué las bestias. Es que para ellos las primeras camadas eran sagradas, eran dioses habitando en forma de bestia. Y los hijos primogénitos también tenían
una connotación de deidad. Ahora era un duelo religioso y era un duelo familiar al mismo tiempo. Pero el decreto es para todos los primogénitos. Todos se tienen que morir. La pregunta es, ¿cómo, si todos deben morir, cómo Dios va a evitar que los israelitas mueran? Porque el decreto es para todos, incluyendo los siervos. Y los israelitas son siervos en Egipto. Ellos también están bajo el decreto de muerte. Cuando cayó la plaga de granizo, fueron librados en Gosén. Sencillamente Israel no tuvo que hacer nada. Cuando cayó la plaga de langosta, fueron librados en Gosén. No tuvieron que hacer nada. Pero ahora el decreto los implica. Ahora Dios está mandando aquí a hacer algo. Pastor, ¿qué es ese algo? ¿Cómo hará Dios para librar a los suyos? ¿Cómo Dios hace? Porque aún en nuestros días todos pecan. Todos merecen la muerte, como en el tiempo de los egipcios. ¿Cómo hará Dios para librarme? Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Allá nos distinguió a través de la sangre del Cordero. Dios ha decidido proteger a Israel a través de un sustituto. ¿Qué es eso, pastor, de un sustituto? Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Y usted notará en estos versos que Dios da una provisión para salvar de su propio decreto a los hijos de Israel. Pero se lo oculta a los egipcios. Dios ha sido misericordioso, le ha dado varias oportunidades, pero el día de aplicar justicia llegó. Él no es un asesino. Él no puede tener por inocente al que fue culpable y malvado, y tiene que retribuirle. Para retribuirle, ellos no pueden tener revelación de su pacto, y por eso quizá un mes antes o un año antes había dado instrucción a estos hombres para que se prepararan. Porque aquí usted ve que en el día 14, en el día 10 se separaba el cordero, pero el día 14 había que inmolarlo. Esto significaba que Dios tenía que haberle hablado por lo menos un mes antes para que el día 10 lo tuvieran listo, para que el día 14 se pudiera sacrificar. Dios no puede dar esta orden la misma noche de la salida, la misma noche del sacrificio, por lo cual se cree que Dios habló estas cosas a la par de las otras que venían con las plagas. Dice en el 10 de este mes. Es decir que se cambia el calendario como a ti y a mí una vez reconocemos que estábamos muertos y pintamos nuestra vida de la sangre de Cristo y reconocimos nuestro pecado. Al reconocer nuestro pecado, tomamos la sangre de Cristo como el pago para nuestra salvación. En ese pago, nuestra vida quedó cubierta, quedó salvada. Mientras los israelitas comienzan un nuevo año, dice el verso 2, este mes os será principio de los meses. Recordemos que los israelitas cambiaban de año en octubre. Ese después le llamarían el año civil. Y Dios les dice, no, el principio de los días nuevos, el principio de una nueva era es con el sacrificio del Cordero. Este será el principio de los meses e inaugura un nuevo tiempo para ellos. Ellos a este año le llamaron después el año ceremonial. Ellos terminaron fluyendo con los dos, pero el mes de Aviv, que coincide con el mes de abril nuestro, entre marzo y abril, es inaugurado como una nueva era,
una nueva era. La salida entonces comienza con una nueva era. En el mes, en el 10 de este mes, se tomaba el cabrito, se tomaba el cordero, ¿verdad? No se repartía de acuerdo al número de personas la porción. Y yo quiero ahí retratar a una familia y a su líder familiar, a un papá que le dice: mi amor, Dios ha dado una instrucción muy extraña. Él nos va a sacar esta noche. Y ya nos había dicho que ese corderito que separamos, ¿se acuerda, mi amor? Ese hay que inmolarlo esta noche. Pero somos apenas 6 personas y se nos perdería el resto del cordero. Y entonces ellos no comían mucho y tal vez necesitaban invitar a alguien que estuviera más bien solo o estuvieran más 2 personas, 3 personas. En el argot judío, un cordero se come mínimo por 10 personas, máximo por 20, según Josefo el historiador. Así pues, que no se repartía el cordero de acuerdo al número de personas, sino de acuerdo al comer de las personas. Posiblemente usted dirá: pastor, quizá había un vegano entre ellos. Era una condición que tenía que comerlo. Pastor, pero ¿por qué no se lo comía solo el primogénito? No, era un mandato. Fueras vegetariano o vegano, no te gustara la carne, no te gustara el cordero, ese día tenían que comerlo. ¿Por qué de un año, pastor? Porque ellos pensaban que después del año y medio empezaba a surgir una maldad especial en el animal, una maña pues. Pero antes del año y hasta el año, ellos pensaban que los animales tenían cierta inocencia. ¿Por qué macho? Porque ellos pensaban que la virilidad era un don de superioridad, una muestra de superioridad en la especie, y por esa razón consideraban que los machos eran superiores a las hembras por esa virilidad. Siempre Dios exigió algo sin defecto. Y es por eso que en el libro de Malaquías 1:8, cuando se degenera el culto de los sacrificios, Dios recuerda que el día que los sacó, lo que Él entregó por ellos era sin defecto. Por eso demandaba unos símbolos igualmente perfectos y sin ninguna mancha. Allá dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis al cojo o el enfermo no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Y se ve que el pueblo fue degenerando generaciones después, trayendo lo que les daba la gana, trayendo lo malo. Pero Dios siempre recuerda que eso tenía que ser perfecto, sin mancha, porque estaba representando al sustituto, el que te iba a sustituir a mí y a ellos, a ti y a ellos. Era perfecto y sin mancha. Y Él les recordaba que esa ofrenda que lo significaba tenía que ser perfecta. Y a los egipcios les fue negado el pacto porque llegó la hora de aplicar justicia. Llegó la hora de retribuir. Y quiero que sepas que el sacrificio de ese cordero fue de la puerta para adentro. Los egipcios no lo podían ver. Recordemos que los egipcios tal vez pensaron, cuando vieron a los israelitas pintando el dintel, pintando los postes, quizá dijeron: ¡ay, mira, estos también están pintando de rojo la entrada! Recordemos que los egipcios veían al color rojo con ciertas propiedades. La palabra es apotropaico. Lo apotropaico significaba que ese color alejaba las malas influencias de la vivienda. En la construcción egipcia, la sala de recibir a las personas estaba pintada de rojo. Y tal vez al verlos pintar de rojo dijeron: ah, también ellos están haciendo lo mismo. Claro, los egipcios lo hacían con pintura, pero los hijos de Israel con la sangre del cordero.
Eso era una imitación de la verdad, pero esto simbolizaba aquello que sería verdadero siglos después. Así de que Dios escondió su pacto porque llegó la hora de aplicar justicia. Hizo que el sacrificio fuera de la puerta para adentro. Hizo que se pintara de rojo el dintel de la puerta y ellos pensaron que era simplemente superchería, que también ellos habían sido influenciados por la superchería egipcia. Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. En las casas en que lo han de comer. Note que lo han de comer está implicando que todos allí lo deben comer. Para cuando se cumple esta orden, ellos creen que ya los influenciaron. A los egipcios no les fue revelado el pacto. Jehová dijo a Moisés y a Aarón, está en la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Y ya ellos han demostrado ser extraños con su actitud. Ya se les ha predicado. Señales y maravillas han sido puestas delante de ellos y las han rechazado. Sin embargo, Dios abrió una puerta para que el que quisiera venir pudiera hacerlo. Los egipcios no le recibieron, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí se ve que Dios abre una puerta para ellos. Para aquel que quiera entrar de ellos. En el verso 48 y 49 se nos deja claro, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. La sangre de Cristo fue dada a ese pueblo en el cual había una promesa. Quien quisiera entrar tenía que reconocer esa promesa como verdadera y hacerla suya también. Y aquí vemos que Dios dejó una puerta para el que quisiera entrar. Muchos no la tomaron. Muchos no la están tomando hoy día. ¿Por qué sangre? ¿Por qué la sangre? Porque la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La expiación significa que esa manera en sangre, derramar sangre, quita el pecado. La Nueva Versión Internacional del verso que estoy citando dice, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar, para que hagan propiciación. La Reina Valera dice expiación y esta dice propiciación. Expiación literalmente significa quitar el pecado. Pero propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. La propiciación calma la ira. Ellos no fueron perfeccionados con la sangre de los corderos. No, Señor. Esto sencillamente era un memorial para ellos. La sangre calmaba la ira. Es decir, que la ira está relacionada con que Dios es justo. Él es misericordioso, pero Él es justo también. Sangre significa que la ira de Dios fue despertada a causa de la injusticia que se cometió. Cuando no se hace justicia, entonces Dios derrama su ira. En otras palabras, el decreto contra los primogénitos era sencillamente un acto de justicia de Dios.
Porque Dios tiene ira con los egipcios. Mataron a los niños de los hebreos. Los mataron de una manera canalla. Y es tiempo de aplicar justicia. Vuelvo y te digo, que tú respires, que me estés escuchando todavía. Y a pesar de los pecados que tienes, no significa que Dios no vaya a hacer justicia en un momento. Cada injusticia despierta su ira, pero la sangre la apaciguaba, la sangre de los corderos la apaciguaba. ¿Por qué la apaciguaba la sangre de los corderos? Porque se estaba diciendo que esa sangre representa a aquel que un día vendría y pagaría. La sangre del cordero hace propiciación, es decir, quita la ira. La de Jesucristo quita la ira. La sangre de los corderos solo era un memorial de que un día esa ira iba a ser quitada completamente. Es decir, la sangre es un acto de justicia. Cuando hay sangre, la vida de alguien se ha entregado por la injusticia cometida. ¿Por qué Dios simplemente no nos perdona y listo? ¿Cuál es el problema? Que se olvide y un borrón y cuenta nueva. No lo puede hacer porque Él es justo. Eso es lo que no ha entendido mucho cristiano. Dios es misericordioso, pero también Dios es justo. ¿Dónde quedaría la justicia si todo lo perdono? Quedaría resumida en una alcahuetería. Él es justo también. Sí o sí tiene que derramar sangre porque Él es justo. Para los egipcios esto no tenía ningún significado. Para los egipcios esto era una abominación nada más. La justicia que se hace al matar el cordero significa que Dios no tomaría en cuenta los pecados del primogénito que estaba allí, porque el decreto es para todos los primogénitos de Egipto. Pero en esa casa estaba diciendo, el decreto ya fue ejecutado aquí. Se toma como que ya fuera ejecutado, porque en el futuro vendría uno sobre el cual se ejecutaría ese decreto. Dios no les revela a los egipcios su pacto. Lo deja de puertas para adentro. Pone una simbología que les hace pensar que han influenciado a los hebreos. Tristemente los hebreos siguieron pensando que este rito los purificaría. Pero la sangre de los toros, de los machos cabríos, no pueden quitar el pecado. Solo hay uno que vendría después, ese los quitaría. Y no es la primera vez que Dios pone un sustituto. Recordemos en el caso de Abraham. Un día este hombre tenía problemas para tener descendencia y se mete en un problema de tener hijos con su criada. Tristemente, esto se sale de control, pero Dios le había prometido a este viejo, a este par de viejos, que les daría un hijo. Finalmente ese hijo viene y se vuelve la alegría del corazón de este hombre. Y una vez que lo tiene, un día Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo en holocausto. Y en vez de amargarse la vida pensando en que Dios se lo iba a quitar porque sí y ya, él sencillamente comienza a pensar que si Dios se lo dio y Dios se lo está pidiendo para que lo mate en el altar, para que haga un holocausto con él está pensando en que Dios va a hacer algo. Si es posible, lo va a levantar entre los muertos. Isaac, confiando en ese hombre, en ese papá, se deja llevar por la petición divina. Y en Génesis 22, del 7 al 8, sin embargo, pregunta. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham,
Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos 3 días de camino. Y en esos 3 días de camino quizá la duda le asaltó. Su hijo iba a morir. Su hijo iba a ser despedazado. Pero se fortaleció en fe pensando tal vez que Dios tendría algo que lo levantaría. Y efectivamente lo alcanzó a amarrar en el altar y a punto de apuñalearlo para hacer holocausto con él. Una voz le dijo: no le hagas daño al muchacho, ya sé que me temes. Y las palabras de él se cumplieron viendo a un sustituto trabado en un zarzal. Y Dios le cumplió. Él le proveyó un sustituto. Dios se proveerá de cordero. Se le cumplió. No es la primera vez que en la Biblia se nos muestra Dios sustituyendo muerte por muerte. Los primogénitos de Israel por el primogénito de Dios. Y aquí hay un sustituto. Esa noche, el mismo sustituto pasaría. Cuando los hijos de los israelitas preguntaran después: ¿qué es este rito tan raro? ¿Qué es este rito vuestro? Y ahí dice: es que la Pascua de Jehová pasó esa noche de largo por encima de las casas de los hebreos. Y es que al ver la sangre, el mismo que se iba a inmolar pasó esa noche y vio y dijo: esta familia está creyendo en mi sangre. Esta familia recibió el mensaje de que es por mi sangre que van a ser librados. El cordero no libra ni quita del pecado. El cordero sencillamente era un memorial que un día vendría uno que libraría de la ira, del juicio. El ángel heridor, al ver la sangre, recibía una orden: no le hagas nada a nadie aquí. La justicia ya fue recibida en este lugar. Y no solamente había que recibir la sangre, había que comerse la carne del cordero. La carne había que comerla en familia. El jefe de familia estaba allí, unificándolos a todos, congregándolos a todos, viendo que las porciones de todos estuvieran allí. Y quizá aquella noche había una disposición de ese hombre para asar el cordero. Leo las instrucciones: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Dice: y aquella noche comerán. Ninguna cosa comeréis de él. En el verso 11 dice: y lo comeréis así. Todos los verbos que usted ve allí están implicando que todos los participantes tenían que comer y no solo el primogénito. Alguien podría ocurrírsele: pues si los que están en peligro son los primogénitos, solo que se lo coma él. No, toda la familia, todos los miembros de las personas que estaban allí tenían que comer su carne. No solo pintar los dinteles. Es que si solo se pintaba el dintel, pero no se comía la carne, se invalidaba la sangre del dintel. Eran las dos cosas. ¿Y por qué asado, pastor? Pues porque era la forma más sencilla.
Posiblemente todos no tenían un gran caldero. Y si tuvieran un gran caldero tenían que tasajearlo. Y no se podía, había que meterlo entero. Entonces, para poder participar de la Pascua, Dios estableció que la sangre debía estar en el dintel, pero que además se tenía que comer de la carne. La sangre era la propiciación, apaciguaba la ira, porque vendría uno un día que quitaría la ira de Dios y nos declararía justicia de Dios en él. Alguien pagaría con su vida. Los animales no pueden quitar el pecado. Y hablando otra vez de Abraham, quizá ese día tomó el carnero que estaba trabado por sus cuernos en el zarzal, lo inmoló en el altar. Y estoy especulando, soy yo especulando, quizá agradeciéndole a Dios porque no tuvo que sacrificar a su amado hijo. Sin saberlo, allí había un cuadro precioso de un padre entregando a su hijo en sacrificio. Y ese cuadro se parece mucho al cuadro que el Padre un día haría representar en Cristo Jesús. Abraham, por haberle creído a Dios, Dios le permitió una revelación. En Juan 8:56 se nos dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham vio el día del Señor y se gozó de las cosas por las que, sin tener mucho conocimiento, estaba creyendo en ellas. Gracias a Dios que soy descendencia de Abraham. Gracias a Dios que mi fe está unida a la de ese hombre. Y ahora que leo las escrituras, yo me gozo por las cosas que han de venir. Su sangre nos protege. Usar la sangre de Jesús mostraba a Cristo por nosotros. Comer la carne muestra a Cristo en nosotros. Una vez más, usar la sangre mostraba a Cristo por nosotros. ¿Quién contra nosotros?, diría alguien después. El comer la carne muestra a Cristo en nosotros. Y también vemos un cuadro precioso, la familia unida, representando tal vez a la iglesia, a la familia, todos comiendo del mismo cuerpo, de la misma carne. Todos comían de lo mismo. La sangre apaciguaba la ira, pero la carne tenía que comerse para que la sangre no fuera invalidada. El cordero que murió por ti también debe estar en ti. Una vez más, el cordero que murió por ti también debía estar en ti. Y aquí vemos la unidad. Todos comiendo felices, bien vestidos, con el calzado en sus pies, comiendo de la carne, preparados, porque ya Él viene. Porque ya Él viene por nosotros, nos sacará pronto, a ellos a la tierra prometida, a nosotros al cielo prometido. Y nos mandaba estar listos. Note que pareciera que el evangelio anunciado a ellos se parece al que se nos anunció a nosotros. Y ahí estaban todos en unidad, como ahora que ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos sois uno
en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aquí se habla entonces del nuevo nacimiento. Dios me justifica, pero además soy uno con Él, uno en Cristo. Cuando te lo comes, Él mismo dijo al respecto: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vendrá por nosotros. ¿Te das cuenta? Él vendrá por nosotros. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, yo te adoro. Precioso Rey, yo te alabo. Gracias por invitarme a tu mesa, invitarme a comer de tu carne. Gracias, Señor, por invitarme a marcarme con tu sangre y protegerme del juicio que se va a desatar algún día sobre la tierra. Él mismo, después de que acabó la cena, la de la Pascua, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ya se había acabado la Pascua, y de los panes sin levadura que había ahí, instaura un nuevo pacto en su sangre. Y dice: cómanselo también. Como ellos se tenían que comer la carne y poder validar la sangre que estaba en el dintel, así nosotros nos comemos el pan y nos bebemos su sangre. Pero habían requisitos adicionales a la Pascua. Uno de ellos es bastante raro, yo no sé si le pareció raro. Había que sacar toda la levadura de la casa. Y la pena de no sacarla era de ser cortado, posiblemente expulsado del pueblo o muerto. Y a nosotros en el Nuevo Testamento también se nos manda, imagínate, que cuando ya pusimos la sangre para marcar nuestra casa y comimos su carne, también se nos manda, imagínate, a limpiar la levadura. Leamos esto, maravilloso. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esto es Pablo en 1 Corintios 5 del 7 al 8. Se nos manda a celebrar una Pascua nueva. Cristo es nuestra Pascua. Pastor, ¿por qué los cristianos no celebramos la Pascua? Porque Cristo es la Pascua y Él ya vino. La sangre ya se derramó. Eso ya se cumplió. Ellos celebraban ese rito para acordarse que un día lo sacaron de la tierra de la aflicción, de Egipto. Ahora nosotros no recordamos eso, porque nosotros nunca estuvimos en Egipto literalmente. Cuando celebramos el nuevo pacto, nuestra Pascua, que es Cristo, con la cena del Señor, nos acordamos, lo hacemos en memoria de Él. Lo hacemos recordando lo que Cristo hizo. Ellos recordaban que los habían sacado de la tierra de la aflicción. Nosotros recordamos a Cristo. Aunque los elementos estaban allí esa noche, la Pascua es un rito muy diferente a la cena del Señor.
Y si no te lo comías, invalidabas la sangre. Todo primogénito, para poder salvarse, tenía que comer, él y su familia. Todos debían comer. Entonces repasemos esto. Si algún extranjero quería participar de la Pascua, tenía que ser circuncidado, tenía que ser inscrito en el linaje de Abraham. Luego tenía que poner la sangre en el dintel de la puerta, pero no podía quedarse ahí, tenía que comerlo. Si no lo comía, invalidaba la sangre. Esto es una cena no apta para veganos, no apta para vegetarianos. Hay algo allí que me parece importante comentar. En el verso 8 dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Yo sé que usted ha estado en un asado y que sabe que la carne es rica en el asado, más de un cordero que es de un año que no ha sido trajinado, posiblemente la carne sea tierna, muy agradable. Pero habían hierbas amargas. El plato que se presenta comúnmente en una Pascua lleva incluso huevo. ¿Por qué huevo? Pues porque la gallina cuando lo tiene cacarea y hace todo un escándalo porque pone un huevo. Ellos piensan que ese elemento va en la Pascua porque ella lo tiene con dolor. Y las hierbas amargas cambiaban el sabor de la comida. Ellos tenían que acordarse de la amargura que le había causado el pueblo con la servidumbre dura. Leo Éxodo 1:14. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Ellos tenían que acordarse al masticar que fueron amargados por la dura servidumbre. No tenían descanso. Esa vida de afuera, esa vida con levadura, con corrupción, tenían que recordar de dónde venían y tenían que aspirar a aquello que vendría después. Y esto era el memorial de que un día fueron amargados, pero fueron sacados de esa tierra de amargura. Cuando comían les tenía que saber mal para que recordaran el pasado. Y me imagino, una vez agotado todo esto, a la medianoche los gritos de desesperación, las mamás gimiendo por sus hijos muertos. No había hogar donde no hubiese muerto esa noche. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, dice el verso 12. Y qué tremendo, porque aquí se ve claramente una instrucción extraña que es la levadura, y quiero hablar un poquito más de la levadura. La levadura hacía parte de la última cosecha en Egipto. Traer levadura era traer parte de la corrupción de las cosechas de ese tiempo que habían estado allá. Dios quería que se limpiaran de esa levadura, de esa contaminación y de esa corrupción. Y es por eso que el pasaje que le leí de Corintios 5, del 7 al 8, nos ordena a nosotros también limpiarnos de la levadura y comer panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Es decir, la levadura era el símbolo de la distorsión de la verdad. Era el símbolo de lo que tiene que dejar de hacer. Era el símbolo de que aunque ya habías sido redimido por la sangre, aunque ya habías comido de la carne, tenías que dejar la corrupción que traías desde entonces. Y
había que comérselo entero, no podía sobrar nada. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y esto había que hacerlo porque tal vez el dejar un pedazo le podía surgir en la cabeza a alguien una superstición de guardar ese huesito para recordar y tal vez después adorar y después inclinárselo o pensar que tiene mejor suerte que los demás porque lleva un hueso de la Pascua. Dice Dios, de eso no lleven absolutamente nada por allá. Y aquí vemos una mesa judía moderna, organizada para la Pascua. Ve que tiene huevo, las hierbas amargas y panes sin levadura. Dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Es decir, ya no hay diferencia pues entre Gosén y los egipcios. Aquí se salía por toda la tierra y la única manera de librarme era por medio de la sangre de Cristo. La forma como se come ese día era muy curiosa porque tenían que estar muy bien vestidos y como listos para salir, listos para irse. Y es como tú y yo, es el símbolo de cómo tú y yo tenemos que estar. Una vez comimos la carne y una vez aceptamos su sacrificio y su sangre, la Biblia nos está mostrando que tenemos que estar listos para salir. Padre Celestial, muchas gracias por esa sangre preciosa, derramada por nosotros, Señor, en la cruz. Gracias porque nos diste la esperanza, Señor, de que un día vendrás por nosotros, de que nuestra estadía en la tierra ya está con sus horas contadas. Muchas gracias, Señor, por librarnos de la ira venidera. Muchísimas gracias, Señor, por dejar en nosotros un memorial en la Escritura de que tú redimes, de que tú abriste una puerta, Él es la puerta, de que tú estableciste un camino, Él es el camino, de que tú estableciste la forma de recibir vida y no muerte, porque Él es la vida. Y en este mundo tan convulsionado, nuestra eternidad solo está a la distancia de una sencilla oración. Repite conmigo: Señor Jesucristo, yo te pido perdón, reconozco que soy un pecador. Gracias por morir en la cruz por mí y resucitar al tercer día. Te entrego mi corazón y te rindo mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta sencilla oración, comunícate con nosotros. Estamos ansiosos de saber lo que ha hecho Dios con tu vida.